Hoy nos vamos a sumergir en un caso fascinante. ¿Es inspiración o es imitación? Esta pregunta, que parece de mercado, llevó a dos gigantes cerveceros hasta la Suprema Corte. Lo que vamos a hacer es desglosar la sentencia del Amparo 19-2024. Y ojo, no solo para ver quién ganó, sino para entender cómo se argumenta en el derecho, cómo se construye una decisión y cómo chocan dos visiones legales. Pensemos en esto. En cualquier supermercado vemos productos que se parecen, pero hay una línea, una muy delgada, entre inspirarse en un éxito y simplemente copiarlo. Cuando se cruza esa línea, entramos en el terreno de la competencia desleal. Y justamente ese es el corazón, el meollo del asunto que vamos a analizar. Y aquí los tenemos. A un lado, Michelob Ultra. Al otro, Amstel Ultra. No hace falta ser un experto para notar el parecido, ¿verdad? El uso del blanco, los detalles en azul, la tipografía. Bueno, pues este parecido, que es bastante evidente, fue la chispa que encendió una batalla legal tremenda entre dos de los conglomerados cerveceros más grandes del planeta. A ver, pongámosle nombre y apellido a los contendientes. Por un lado tenemos a Cervezas Cuauhtémoc Moctezuma, que seguro conocemos por Heineken, y del otro a Anheuser-Busch, o sea, Grupo Modelo y AB InBev. El pleito central es una acusación de competencia desleal. Básicamente, AB InBev dice, oye, Heineken, diseñaste la imagen de Amstel Ultra para que se parezca tanto a mi Michelob Ultra que estás confundiendo a la gente. Y esta acusación escaló y escaló, hasta llegar a la mismísima Suprema Corte. Antes de seguir, un punto clave. ¿Qué es esto del amparo directo? Pensemos en él como el último recurso, la última oportunidad en un juicio para revisar si una sentencia definitiva, la que ya le puso fin al asunto, fue legal y constitucional. Es, digamos, el control de calidad final del sistema de justicia. Ok, ¿listos? Esta será nuestra ruta de análisis. Primero, vamos a ver el contexto. ¿De dónde viene todo este lío? Luego, usaremos el método FIRAC para desmenuzar tanto la sentencia de la mayoría como el voto en contra. Después, nos meteremos a la lógica jurídica de cada uno, sus silogismos. Y cerraremos con el impacto real de esta decisión. Vamos paso a paso. Muy bien, empecemos por el principio. Sección 1. El contexto. ¿Cómo es que una disputa por latas de cerveza termina en la mesa de los ministros de la Corte? Esto fue literalmente una montaña rusa legal. Miren, todo empieza en el INPI, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Ahí, AB InBev presenta su queja y gana. El INPI le da la razón, pero Cervezas Cuauhtémoc Moctezuma no se queda de brazos cruzados. Impugna y se va al Tribunal Federal de Justicia Administrativa. ¿Y qué pasa ahí? Gana Heineken. Anulan la sanción. Entonces, AB InBev, que ya se veía victoriosa, se queda sin nada y decide jugar su última carta, el amparo directo. Y así es como el caso aterriza en la Suprema Corte. Ok, ahora sí, entremos al análisis de fondo. Vamos con la sentencia de la mayoría, el llamado engrose, que es la decisión que finalmente ganó. Y para hacerlo de forma ordenada, como se debe, vamos a usar la estructura FIRAC. Primero, la F de FIRAC, los hechos, o facts. Para la mayoría de los ministros, el hecho central es simple. La imagen de Amstel Ultra imita a la de Michelob Ultra, y eso causa confusión. Pero, y aquí hay un detalle que es absolutamente crucial para todo el caso, la demanda original de AB InBev no solo dijo me están copiando, sino que afirmó algo muy específico, que Amstel Ultra era una modificación de una cerveza que ya existía, la Amstel Light, hecha a propósito para parecerse. Quédense con esa idea. Y ese pequeño detalle nos lleva directo a la I de FIRAC, la cuestión jurídica, o issue. La pregunta que la Corte tuvo que responder fue, a ver, para que exista competencia desleal, ¿tenemos que probar cómo se hizo la imitación? O sea, si fue una modificación de otro producto. ¿O simplemente nos basta con ver el resultado final y determinar si su apariencia en el mercado confunde o no al consumidor? Pasemos a la R de rule, la regla aplicable. El concepto clave aquí es el de imagen comercial, que en inglés se conoce como trade dress. Y no estamos hablando solo del logo o el nombre, es el paquete completo, la apariencia global del producto. Piensen en la forma de la botella de Coca-Cola, por ejemplo. En este caso es la combinación de los colores, las formas, el empaque, todo lo que hace que una persona en el súper lo identifique y lo distinga de los demás. Y esto no es una idea abstracta, está en la ley. Concretamente, la Ley de la Propiedad Industrial prohíbe textualmente usar una combinación de signos distintivos que pueda crear confusión en el público. La idea es proteger al consumidor de que compre un producto pensando que es otro o que está relacionado con el original. Ahora, la A de aplicación, la aplicación.
Aquí es donde la mayoría dice, el tribunal anterior, el TFJA, se equivocó. ¿Por qué? Porque se enredó en un análisis muy limitado. Se obsesionó con probar si Amstel Ultra era una modificación de Amstel Light. La mayoría argumenta que eso es irrelevante. Lo que de verdad importa, el análisis central, debe ser sobre la apariencia global. La pregunta es sencilla. ¿Este producto, tal y como está en el anaquel, induce error o confusión al consumidor? Si la respuesta es sí, no importa de dónde salió o si fue una modificación. El efecto en el mercado es lo que cuenta. Y finalmente, la C de conclusión. La Corte concede el amparo a Anheuser-Busch, pero, mucho ojo, esto no significa que ya ganaron el pleito. Significa que la Corte le está diciendo al Tribunal Federal, tu sentencia está mal, déjala sin efectos y emite una nueva. Y en esa nueva sentencia le ordena que haga el análisis correcto, que se enfoque en si la imagen comercial de Amstel Ultra causa o no confusión, de manera integral. Pero la historia no termina ahí. Esta decisión no fue unánime. El ministro Javier Lainez Potisek emitió un voto particular, o sea, un voto en contra. Y aquí es donde la cosa se pone súper interesante desde el punto de vista procesal, porque su lógica es radicalmente distinta. Él no se va a fijar tanto en las latas de cerveza, sino en las reglas del juego, en las reglas del juicio. Vamos con el FIRAC del disenso. Empecemos por los hechos. Para el ministro Lainez, el hecho relevante no es si las latas se parecen. El hecho clave es lo que se argumentó en la demanda. ¿Recuerdan que dijimos que AB InBev afirmó que Amstel Ultra era una modificación de Amstel Light? Bueno, pues para el disenso ese fue el pilar de su caso. Y el gran problema es que ese hecho específico nunca lo pudieron probar. Esto nos lleva a una cuestión jurídica completamente diferente. Ya no es sobre competencia desleal, es sobre derecho procesal. La pregunta aquí es, ¿puede un juez, al ver que la parte actora no probó su argumento principal, simplemente ignorarlo y analizar el caso desde otro ángulo que no fue el centro de la demanda? Dicho de otra forma, ¿tiene el tribunal la facultad de cambiar la base del pleito para salvar el caso de una de las partes? La regla aplicable para el disenso no está en la ley de propiedad industrial, sino en los principios fundamentales del proceso, principalmente el principio de congruencia. Este principio obliga a que las sentencias respondan únicamente a lo que se planteó en la demanda y en la contestación. A esto se le llama la litis. El juez no puede irse por la libre y resolver cosas que nadie le pidió. Y la aplicación desde esta perspectiva es brutalmente lógica. El ministro Lainez argumenta, si AB InBev construyó su caso sobre la idea de la modificación y no pudo probarlo, pues debió perder. Fin de la historia. Por eso, dice él, el Tribunal Federal actuó correctamente al analizar ese punto y al ver que no se probó, absolver a Heineken. Lo que hace la mayoría, según el disenso, es alterar la litis, es cambiar las reglas del juego y pedirle al tribunal que resuelva un pleito distinto al que originalmente le presentaron. Por lo tanto, la conclusión del voto particular es diametralmente opuesta. El amparo debió negarse. La sentencia del Tribunal Federal que le daba la razón a Heineken estaba bien, porque fue congruente con lo que se le pidió analizar. Esa absolución para el disenso debió confirmarse y punto. Perfecto, ya tenemos las dos visiones sobre la mesa, pero ahora vamos a meternos a las entrañas de cada argumento. Vamos a desglosar su lógica jurídica, y aquí es donde la retórica y la argumentación brillan. Lo que tenemos aquí, en el fondo, es un choque de principios. Por un lado, la mayoría pone por encima la protección al consumidor y la competencia leal, lo que para ellos justifica ir al fondo del asunto sin importar cómo se planteó. Por otro, el disenso defiende la certeza jurídica, el debido proceso, el respeto a las reglas, lo que exige que el juez se limite a lo que las partes pusieron sobre la mesa. Es la clásica tensión entre justicia material y seguridad procesal. Si lo destilamos a su lógica más pura, podemos usar los operadores deónticos y lógicos. La mayoría parte de una prohibición. Está prohibido confundir al consumidor. Y usa un operador lógico de disyunción, un o. La infracción existe si hay confusión, ya sea porque el producto fue modificado o por cualquier otra razón. En cambio, el disenso parte de una obligación. El juez está obligado a ser congruente, y su lógica es de conjunción, un y. La infracción solo se prueba si demuestras la imitación y, además, el hecho específico que alegaste en tu demanda. Y esta diferencia en la lógica fundamental la podemos ver perfectamente estructurada en el silogismo jurídico de cada postura. Veamos el de la mayoría. Premisa normativa. La ley prohíbe el uso de una imagen comercial que cause confusión. Es una prohibición. Premisa fáctica.
La imagen de Amstel Ultra tiene similitudes con Michelob Ultra que podrían causar esa confusión. Conclusión. Por lo tanto, el tribunal tiene la obligación de analizar a fondo si esa confusión existe, sin importar si el producto es una modificación o no. Ahora, contrastémoslo con el silogismo del voto particular. Premisa normativa. Los tribunales tienen la obligación de ser congruentes con lo planteado en la litis. Es una obligación procesal. Premisa fáctica. La demanda se basó en un hecho específico, la modificación, que no se probó. Conclusión. Por lo tanto, como la premisa fáctica central del caso falló, la demanda completa debe ser desestimada. Muy bien, ya desmenuzamos la lógica, los argumentos, las dos visiones. Pero ahora demos un paso atrás. ¿Qué significa todo esto en el mundo real? ¿Cuál es el impacto de este veredicto? Este caso es importante por varias razones. Primero, porque deja muy claro que la protección a la imagen comercial se enfoca en la apariencia global y su efecto en el consumidor, no en la historia de cómo se creó el producto. Segundo, porque es un ejemplo del libro de la tensión entre proteger al consumidor a toda costa y respetar las reglas del proceso a rajatabla. Y tercero, es una lección de oro sobre estrategia legal. Demuestra que la forma en que planteas tu demanda, tu teoría del caso, es absolutamente crucial. Y claro, sienta un precedente muy importante para futuros casos de imitación en México. Y cerramos con esta reflexión final. Es importante entender que la Suprema Corte no resolvió si Amstel Ultra es una copia ilegal. No, lo que hizo fue definir cómo se debe analizar el problema. La gran pregunta sigue en el aire y es fundamental para el derecho mercantil y la competencia. ¿Dónde trazamos la línea? ¿En qué punto la inspiración se convierte en una imitación ilegal? La respuesta que den los tribunales a esta pregunta en el futuro va a definir las reglas del juego para miles de productos y marcas en el mercado.